literarios y textos no literarios. ¿Cuál es la diferencia? Hemos venido hablando o manejando el concepto desde la primera unidad y ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro. El texto literario es una obra original, es decir, es una obra de la propia autoría. No es un texto plagiado o parafraseado, porque entonces carecería de autenticidad. Por lo tanto, un texto literario es una obra original, como primer punto. En el texto literario vamos a hacer uso de los elementos retóricos. ¿Qué es la retórica? La retórica es la elegancia al escribir, la forma correcta de expresar el lenguaje escrito, eso es retórica. Entonces, el lenguaje escrito verbal, en este momento estamos hablando del lenguaje escrito. Esto va a, ¿cuál es la intención de un texto literario? Provocar en el lector una reacción, un sentimiento, una emoción en la lectura. Esa es la gran diferencia entre los textos literarios y los textos no literarios, como bien podrían ser los textos académicos. Ahorita vamos para allá. También posee una función poética o estética y carece de finalidad práctica, es decir, su función es estética, artística, además de la retórica y la elegancia, y no tiene una finalidad práctica, sino un sentido ambiguo. Tiene que ver con el punto 2, un carácter ambiguo o polisémico, o sea que posee más de un significado. Recuerdan que cuando vimos tipos de oración y estructuramos oraciones simples y oraciones compuestas, dijimos que una oración no debe tener más de un significado, de lo contrario, podría generar confusión en el lector. Hablábamos de textos no literarios. En los textos literarios sí se vale que la oración tenga un carácter ambiguo, porque va a depender, va a tener más de un significado y esto va a depender de la interpretación que la persona que está leyendo le va a dar. Y se vale de recursos retóricos, reiterando, la elegancia al escribir. ¿Sale? Este tipo de texto se caracteriza por ser una creación original, o sea, su propia autoría puede ser ficticia o puede ser real. Es decir, yo puedo expresar una poesía escrita a mi amor platónico y ese amor platónico puede existir. O puede ser ficción y yo escribo una poesía, un amor platónico que no existe, solamente con la intención de expresarme y de transmitir a través de mi composición a los lectores una emoción o un sentimiento. Recuerden que la finalidad de la función poética o estética es esa, provocar una reacción en el lector. ¿Sale? Ahora bien, esos son los textos literarios. ¿Cuáles son los textos no literarios? Pues todos los textos que no entran en el primer rubro. Es decir, para empezar, la función no es solo poética o estética, sino que tiene una función referencial o informativa. Es decir, pretendo explicar, argumentar, es decir, referir o informar sobre situaciones específicas. Por lo tanto, los textos no literarios son objetivos. Este tipo de textos no hace uso de recursos retóricos para transmitir el mensaje. Obviamente puede haber un texto no literario bien redactado, pero no se enfoca en la retórica, en la elegancia, en la belleza para transmitirle al lector algo, sino el lenguaje va especificado al tipo de lector al quien me estoy dirigiendo. Es decir, si yo realizo un artículo de revista, como el que ustedes hicieron en su producto integrador de la unidad anterior, y creo que en este producto hay, en su manifiesto está planteado un público en redes sociales de cierta edad. El léxico, la estructura del texto se debe adecuar a quien va a leer mi texto. Y aquí no cabe tampoco una doble o triple interpretación de las cosas. ¿Por qué? Porque tiene un carácter objetivo, como ya se dijo, y la intención de este texto es referencial o informativa. ¿Sale? Entonces, dice que ¿cuáles son utilizados en los textos literarios? Para expresar la subjetividad del autor. O sea, los recursos retóricos son empleados en los textos literarios para expresar la subjetividad del autor. Aquí no aplica.
Está al servicio de una finalidad determinada y pensado para públicos específicos, como ya lo mencionamos. La información que comunica es externa al texto en sí, es decir, en un texto literario, la información puede estar implícita dentro del mismo texto e incluso te puede dar una información implícita en la lectura sin existir, hablando de una lectura ficticia o inventada. En este caso no, la información que se comunica es externa al texto, es decir, te voy a hablar de algo que no está en el texto, ¿sale? Al menos no de manera literal. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Bien, entonces en conclusión, los textos literarios son ambiguos porque es normal que tengan más de una interpretación dependiendo de quién lo lea. Es decir, tú lo lees y le das una interpretación, yo lo leo y le doy otra interpretación. Si recuerdan, cuando vimos literatura prehispánica, leían ustedes un texto y me decían lo que les transmitía, y posteriormente yo también les daba una interpretación, ¿no?, de ese texto, y diferíamos. Ustedes interpretaron una cosa, yo otra, y así si lo leen más personas va a seguir pasando. El otro punto, y tiene que ver con el primero, es que es polisémico, adquiere nuevos significados con cada lectura. Y eso también es algo muy marcado. Cuando ustedes leen un libro, y el que sea, así sea una novela, no quise que las novelas sean malas, digo, pero las novelas normalmente son lecturas más de esparcimiento, ¿no? Son lecturas más agradables, más amenas, no tan complejas, no tan difíciles de digerir. Entonces, si ustedes leen una novela ahorita y la leen dentro de 10 años, van a darle un nuevo significado, y cada vez que lean el mismo libro le van a encontrar un nuevo significado. A eso se refiere cuando decimos que es polisémico. Luego, no posee una finalidad pragmática o un objetivo específico, aun cuando quien lo produce pueda tener una intención determinada. Es decir, yo pudiera, el mismo ejemplo hace rato, ¿no? Componer un soneto a un amor platónico, y aunque mi intención sí es determinada, ustedes no están en mi cabeza para saber lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, aunque yo tenga esa intención, ustedes pueden captar otra idea, ¿sale? No va dirigido a una audiencia específica. Normalmente el autor escribe lo que siente y punto. Quien lo lea y cómo lo interprete ya será situación del destino. Y su función es estética o poética. Bien, también hace uso de recursos retóricos y estilísticos para cumplir su función estética, es decir, utiliza un lenguaje elegante para lograr transmitir algo en el lector. Es común que el lenguaje presente no sea utilizado en la vida cotidiana por su naturaleza polisémica y retórica, es decir, pueden encontrar un lenguaje rebuscado, una forma de expresar bastante formal que tal vez no estamos acostumbrados, y es parte de la misma retórica. Puede representar un mundo ficticio y autorreferencial, aun cuando esté basado en la realidad. ¿Por qué? Porque dentro de mi cabeza yo voy a plantear las cosas desde mi realidad y desde mi percepción, es decir, desde la realidad del autor. Y ustedes pueden darle una interpretación muy diferente en dado caso. Entonces, por eso dice que representa un mundo ficticio, aun cuando este se basa en la realidad. Ficticio desde la cabeza del autor y sujeto a diferentes interpretaciones. Posee un carácter connotativo, ya que es una obra artística creada desde lo subjetivo del autor, que tiene que ver con lo que comentamos, y es una creación original, ¿sale? Lo demás ya es plagio. Esos son los textos literarios. En cuanto a los textos no literarios, tienen una función referencial o informativa. Su contenido no es ficcional, es decir, no es ficticio, son datos comprobables o al menos verificables, ¿sale? Excepto las falacias, pero eso todavía no lo vamos a ver. Bien, dependen de un contexto. El tema del que estoy hablando está sujeto a diferentes elementos dentro de su contexto. Son escritos que buscan la objetividad, debe haber claridad para transmitir el mensaje, y tienen una audiencia específica, como lo decíamos hace un momento. El texto va a ser construido tomando en consideración quién lo va a leer. ¿Por qué? Porque de otra forma, como lo mencionamos en la unidad anterior, no se cumpliría la intención comunicativa del texto.
Bien, tiene una finalidad particular. El mensaje tiene prioridad sobre cualquier sentido poético. Es decir, lo más importante es transmitir el mensaje, no importa el sentido de la expresión, como en el caso de los textos literarios, y el lenguaje utilizado es denotativo, lo que los hace poco ambiguos. Es decir, estos textos tienen más claridad, se concretan a expresar ideas con la finalidad de que el lector comprenda el punto del autor. Y normalmente estos textos son sustentados en situaciones comprobables, situaciones estudiadas, tomando citas, fuentes y demás. Ya lo veremos con el texto argumentativo. Ahora bien, dentro de los géneros del texto literario hay tres: el lírico, épico, narrativo y el dramático. Ya vimos también, de hecho, los tres géneros en la materia de literatura, con diferentes autores y diferentes obras, pero bueno, en el género lírico, por lo que respecta al autor, generalmente muestra la subjetividad del autor expresando un alto nivel de emotividad, es decir, aquí hay muchas emociones que el autor pretende transmitir en el texto. La función del lenguaje es expresiva, es decir, como decíamos, el autor se expresa y la interpretación ya está sujeta al lector. Subgéneros: poesía, oda, elegía, epístola, égloga, epígrama, villancico, canción y algunos otros más. El más conocido del género lírico es la poesía. Recuerden que el origen del género lírico es que cuando se recitaban poesías en forma de canto, eran acompañadas de un instrumento llamado lira. Por eso se llama género lírico. El género épico o narrativo, aquí el autor presenta a un narrador, es decir, el autor no está hablando en primera persona, sino que introduce un personaje ficticio que va a ir contando la historia. El lenguaje en este caso es referencial, y un ejemplo de esto: cuento, novela, epopeya, fábula y algunos otros más. Aquí es donde interviene un narrador, por eso se llama narrativo o épico. Y en el dramático son los propios personajes quienes viven la historia y la trama de la obra. Dice que los personajes de la obra son quienes hablan y realizan las acciones de la historia. Ellos en carne propia lo realizan. Su función comunicativa es apelativa o conativa. Y ejemplos del género dramático es la tragedia, comedia, drama, tragicomedia, melodrama, entremés, autosacramental y algunos otros más. Ya vimos, si se dan cuenta, en literatura algunos ejemplos, e hicimos análisis literario de algunos en los tres géneros literarios, ¿va? Bien, en cuanto a los textos no literarios, tenemos cuatro principales tipos. Hay clasificaciones un poco más extensas, pero bueno, esta creo que es válida y concreta. El primero es expositivo o informativo. En el expositivo o informativo, la función es exponer o informar, como su nombre lo dice. El objetivo es informar y facilitar la comprensión de algún tema. Es decir, yo expongo mi tema como cuando exponen en la escuela, pero eso lo voy a redactar de tal forma que facilite la comprensión del lector. La función del lenguaje principal aquí es referencial: ejemplos, conferencias, informes, noticias, ensayos, biografías, etc. El siguiente tipo es el normativo o instructivo. Aquí la intención o el objetivo es informar y brindar indicaciones u órdenes sobre la forma de actuar de alguien en un contexto específico. Es decir, es algo normativo o instructivo. Por ejemplo, cuando abro un televisor que acabo de comprar, bien hay un instructivo. ¿Y cuál es la información que me va a brindar? Las indicaciones sobre cómo operar. Eso es instructivo. Y normativo, pues pueden ser, por ejemplo, la ley. La ley es normativa y nos va a regular la conducta de las personas, ¿sale? La función del lenguaje es apelativa. Como ejemplo, las recetas de cocina, instructivos, manuales, documentos legislativos, o sea, leyes, etc. Bien, el siguiente tipo es el académico o científico. La finalidad de este texto es comunicar o divulgar conocimientos sobre un asunto específico, normalmente de carácter científico. Creo que este es el texto
junto con el argumentativo más utilizado en la etapa escolar. La función del lenguaje es referencial. Y un ejemplo son las tesis, artículos académicos, monografías, ensayos científicos y otros. Y el último de ellos es el texto argumentativo, como su nombre lo dice, y es el sobre el que hemos estado trabajando en sus actividades de la materia. ¿Por qué es el más utilizado en la escuela, sobre todo en el nivel bachillerato? Porque nos va a permitir expresar un punto de vista personal o una opinión personal, y la finalidad del texto argumentativo es convencer a alguien de que la forma en que yo pienso es correcta, o convencer a alguien o persuadirle de que piense como yo lo estoy planteando. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de argumentos. Yo tengo que argumentar bien para poder convencer al lector de que piense como yo. Por lo tanto, la función del lenguaje es apelativa. Ejemplos, discursos, textos filosóficos, ensayos. Hay también ensayos expositivos o informativos, sobre todo los ensayos que tienen un tinte más temático, y hay ensayos argumentativos, que son los que ustedes ya trabajaron, en el cual ustedes emiten su propia postura respecto a algo. No hemos manejado temas sencillos. De hecho, ahora realizaron un texto argumentativo sobre la importancia de concluir la educación media superior, o su bachillerato en este caso. Entonces, bueno, eso es un texto argumentativo. Por ejemplo, artículos de opinión, que también ya hicieron uno, mensajes publicitarios y otros. No sé si hasta aquí tienes alguna duda. Bien, si no es así, por hoy hasta aquí vamos a llegar. La próxima clase ya estaremos continuando con el siguiente tema